Pascua quinto seguimos profundizando en nuestro itinerario cristiano. Si los primeros domingos nos hablaban de los sacramentos de la iniciación cristiana, si el cuarto nos mostraba al pastor, al buen pastor, este quinto domingo nos recuerda cuáles son las herramientas que tenemos que vivir como cristianos. Tenemos que vivir como cristianos principalmente, nos habla de la caridad en la primera lectura, esa caridad vivida y entregada desde la palabra de Dios, esa caridad y ese amor entregado que, como la misericordia del Salmo, tiene que ser imagen de la de Dios. Esa imagen de Dios y de esa misericordia que en la segunda lectura nos recuerda el bautismo. Ese bautismo y cómo ese bautismo nos hace formar parte de la Iglesia como piedras vivas, como cuerpo de Cristo, que decía el Concilio Vaticano II. Pero para formar parte de ese cuerpo de Cristo, el Evangelio nos dice algo: creed en mí. El cristiano cree en una persona, cree en Cristo que ha vivido, ha muerto y ha resucitado en favor nuestro. En nuestro favor nos muestra el camino del buen pastor. Él lo hace con nosotros. La verdad, esa luz que necesitamos en cada momento para ver que es Cristo verdad y Cristo vida, el alimento que recibimos en la Eucaristía y que nos ayuda a profundizarlo. Las oraciones de hoy van en la misma dirección. Recuerdo del bautismo, salir al encuentro del hermano y la redención de Cristo en nuestras vidas. La oración colecta. Esta oración colecta no es una oración original, ya la hemos utilizado el sábado segundo de Pascua, pero a su vez nos habla de algo que hoy aparece presente de una manera muy fuerte: el bautismo. Nos habla del bautismo sin mencionarlo, lo intuimos. Nos habla de la redención, de la filiación divina, de la verdadera libertad. A la hora de hablar de la redención nos resuenan las palabras de San Pedro en su primera carta, las palabras de San Pablo en la carta a los Gálatas. Resuenan en nuestra vida. Y esa redención, que es un don de Cristo, al que todos estamos llamados a vivirlo. Pero lo vivimos por la filiación divina, que solo nos hace lo que dice. Llamamos y nos hace hijos suyos, y por tanto hermanos entre nosotros. La filiación es importantísima porque aquellos que creemos en Cristo, los primeros cristianos se hacían llamar los creyentes, es Cristo nuestro Padre. Y por eso le pedimos que nos mire con el amor de Padre, esa mirada que nos tiene que marcar a todos. La libertad verdadera es aquella que tenemos por ser hijos de Dios, que nos da camino a la herencia eterna. Muchas veces en nuestra vida eso de mirar a la eternidad no está de moda, pero si está de moda hay que trabajar por el porvenir. ¿En qué quedamos? Porvenir es el futuro, la eternidad. Parece que lo real es lo único lo que se puede tocar, el porvenir. Pero la eternidad está lejos, está muy lejos, nos pilla lejos. Por eso tenemos que trabajar por aquello a lo que estamos llamados, la eternidad de Dios en nuestras vidas. Vivir en el más allá, vivir como hijos de Dios, para que en el más allá nuestro porvenir no está en las lucecitas del mundo, no, está en Cristo, que nos ha mirado con amor y nos ha hecho sus hermanos y hermanos entre nosotros. Porvenir que también volverá a aparecer en la oración final, ese porvenir, esa llamada de Cristo a estar en nuestras vidas. Oración sobre las ofrendas. Aquí nos encontramos algo fundamental, algo que nos resuena a la Navidad, al misterio, el mayor de los misterios de Dios. Dios se ha hecho hombre para hacernos a nosotros Dios. Esto lo trabajaban muchos autores de la antigüedad. Si no recuerdo mal, San Agustín, San León. Pero a nosotros nos cuesta ver esto. Dios se ha hecho hombre para que nosotros seamos como dioses. ¿Por qué nos cuesta ver esto principalmente? Porque ver a cada uno como el fin último de todo no es nada difícil. El problema viene cuando en esta oración nos dice que el prójimo también es imagen de Dios. Para el prójimo, hasta para aquel que me cae mal, también ha venido Dios aquí para ayudarle y para salvarle. Por eso nos pide que seamos santos,
en esa hermandad. ¿Por qué? Porque somos testigos de su palabra, y para ser testigos de aquel que ha venido a buscarnos, tenemos que ser testigos de la verdad, que hemos escuchado el Evangelio, esa verdad que es luz para nuestros días, para nuestro día a día, esa luz que nos muestra el camino. Es el sol oriens, es el luz que a través de las ventanas, de las vidrieras, se tamizará en diferentes luces, pero siempre siendo traslúcidos a aquel que es nuestra luz. Prefacio cuarto de Pascua. Este prefacio tiene como título la restauración de la vida por el misterio pascual. Este prefacio, como todos los prefacios, tienen la centralidad en Jesucristo. Todo lo que celebramos está en Cristo. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y Él realiza la obra de la redención, el universo restaurado. Es más que lo que habíamos tenido, es decir, la restauración de Cristo nos ha dado más de lo que se había perdido. El nuevo Adán nos ha hecho partícipes de su gracia. Este prefacio nace del sacramentario gelasiano y también tiene parte en la liturgia ambrosiana. Acabo de decir dos palabras que seguramente en algún vídeo pequeño os las explicaré. Y tiene 3 puntos principales, con 3 verbos: demoler, reconstruir y renovar. Un aspecto negativo, demoler, y 2 positivos. La demolida nuestra miseria, se destruye aquello que nos ha alejado de Cristo. Se reconstruye lo derrumbado por el pecado y la renovación se nos da, y ahí se nos da la salvación. Todo esto procede del bautismo. Segunda lectura, estamos en Pascua, que es la vida. Todos los sacrificios de Cristo toman la fuerza de Él. Y esto tiene que ser actual para el cristiano, porque todos los días tenemos que hacer la opción de responder al amor de Dios. Es un amor entregado, que Él, muriendo, lo acrisoló. El don de Dios y la dignidad de hijos de Dios es un regalo que viene por la gracia. Es gracia en estado puro. Es una invitación a vivir la vida nueva, la esperanza. Espera una respuesta comprometida de nosotros, como cristianos, y de toda la comunidad que participa en los sacramentos de la salvación. Si en Cuaresma buscamos la transformación por la oración, la penitencia y la caridad, en la Pascua tenemos que hacer crecer la intensidad de nuestra caridad, viviendo de forma agradecida, como hacían las primeras comunidades cristianas, en el empeño apostólico. La llamada a la santidad es algo que estamos todos llamados a vivir profundamente, ayer, hoy y siempre, porque Cristo camina y vive a nuestro lado. Oración postcomunión. En esta oración perdemos algo con la traducción. Esta oración nos habla en latín de imbuir. En castellano se nos queda en iniciar. En euskera se dice llenar, vete. Pero es empaparnos. Ese es el mensaje que nos deja esta oración. Que nos empapemos del mensaje y de lo que hemos celebrado. Que llegue hasta la última célula de nuestro corazón, de nuestro cuerpo. Esto es como esas tormentas de primavera que están cayendo estos días, que como nos pillen por la calle nos empapan hasta el hueso. Pues eso es lo que pedimos en esta última oración, que nos empape hasta dentro, que Cristo, que el misterio pascual de Cristo nos empape, para que abandonemos aquello que nos hace esclavos y amemos el mundo como Cristo nos lo entrega, como Cristo nos lo muestra. Porque el misterio pascual nos hace dejar de lado el antiguo mundo, por la novedad del bautismo, de la noche de Pascua, que hemos ido profundizando a lo largo de todos estos días, todos estos domingos dominicales, que hoy nos aparece como otra hoja de ruta. Camino, Cristo nos muestra el camino. Verdad, Cristo nos da la luz de esa verdad para poder vivir. Y vida, hemos recibido esos misterios pascuales que nos dan la vida, ese alimento que nos da la vida eterna, esa agua
que nos quita la sed para siempre y que nos lleva a la vida eterna.